Está. Excelente. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro curso. La clase número 8 de 9 clases en este curso Identificación Espiritual. Hemos visto en las otras clases, primero un desarrollo histórico de por qué hay tantas denominaciones diferentes, luego desde el punto de vista de la interpretación bíblica, cómo eso genera diferencias en doctrina en los grupos de iglesias que hemos estudiado. Luego estudiamos varios temas doctrinales en específico, viendo qué enseña una iglesia y otra sobre esos temas. En estas últimas dos clases, primero vamos a hablar de protegiendo la verdad, no cayendo en el error en cuanto a la enseñanza o la creencia. Luego también vamos a hablar de las bendiciones de la unidad de doctrina. Cuando tenemos las mismas creencias que otros creyentes, podemos trabajar junto con ellos y adorar juntos con ellos, y esa es una gran bendición. Bueno, comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. En tiempo de guerra. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Vamos a hacer un breve repaso entonces de algunas de las preguntas que puse en el grupo de WhatsApp sobre el video, el material que miraron en el video. La primera pregunta fue la siguiente. ¿Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico, es decir, un grupo de iglesias confesionales? ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Qué definición vieron en el video para una iglesia confesional? Lo que yo pude leer a Pastor es que ese es un compromiso, es un compromiso con Dios, ¿va? Que decirle a Dios, bueno, yo me comprometo a esto, a esto, a esto, a esto. Es un tratado entre Dios y mi persona. Eso me hace ser parte de una iglesia confesional. Que yo creía que era otra cosa. Bueno, no es tanto eso, Andrés. No es tanto un compromiso personal con Dios a que referimos con este término. Es un poco diferente, y vamos a ver si Magali tiene una respuesta aquí. Pastor, yo entendí que dice que son escritos que por lo general la iglesia escribe para dar a conocer a aquellos a quienes enseñan el compromiso, o sea, es como el credo cuando no es un compromiso, más bien son escritos donde la iglesia pues habla en lo que cree para de ese mismo modo pues hacer saber a aquellos que enseñan en qué es lo que creen. Eso fue lo que entendí en el, ¿cómo se llama? Lo que he escrito por aquí también. Ok, muy bien. Gracias por esa respuesta. Sí, escritos de una iglesia, un grupo de iglesias que muestran lo que creen y por qué. Que muestran lo que creen y por qué. Esas son confesiones en este sentido. Muy bien. Rafael levantó su mano también. Rafael quería contestar aquí. No está activado su micrófono, Rafael. ¿Nos puede abrir su micrófono?
Aló, sí. Ahora sí. Lo aprendí. ¿Ya me escucha? También he tenido como mucha intermitencia de la señal. A ver, mucha confesional se refiere a una confesión de fe, ¿sí? Es una declaración de sus creencias respecto a la Biblia, ¿cierto? Y el porqué de ellas. Excelente, excelente. Buena respuesta, muchas gracias. Entonces, resumiendo los puntos que vimos en el video y se compartieron aquí también como sus respuestas. Cuando utilizamos la palabra confesión en esta clase, y también confesional, describiendo a una iglesia, no estamos hablando de confesar pecados. Vimos ese tema en la clase pasada, que sí es algo bíblico confesar nuestros pecados con Dios y recibir por medio de la fe en Cristo su perdón pleno y gratuito. Pero esto no refiere a esa práctica. Más bien, la confesión de que se habla en esta clase es una declaración de las creencias de una iglesia o un grupo de iglesias que todos juntos creen y enseñan lo mismo respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Es confesión en el sentido de Romanos 10:9, ¿verdad? Ahí Romanos 10:9 dice Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar en esa oración es profesar públicamente lo que crees, ¿verdad? Y confesiones, escritos confesionales, son documentos que proclaman de forma pública y clara lo que una iglesia cree y enseña y por qué. Entonces ese es el siguiente punto, ya me adelanté un poco. Los documentos escritos sobre lo que creen se llaman sus escritos confesionales. Sus escritos confesionales. Ok. La siguiente pregunta que yo puse en el grupo de WhatsApp es ¿qué propósito importante tienen los escritos confesionales? Según lo que vieron en el video, ¿qué propósito importante tienen los escritos confesionales? Natalie levantó su mano. Por favor, Natalie. Sí, señor. Bueno, el propósito primordial es mostrar con precisión lo que creemos y el por qué. Y a la vez, como se vio muy repetitivo en el video, el promover la verdad y proteger el evangelio de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Excelente, excelente. Muchas gracias. Qué bueno que ese punto fue resaltado en el video. Ese es el propósito duo de las confesiones. ¿Alguien más quería aportar, contestar esta pregunta? Pastor, uno cuando hace los escritos confesionales, ¿está comprometido de alguna manera con la iglesia? Me refiero a la iglesia luterana. Sí, hablaremos sobre nuestros escritos confesionales un poco más adelante en esta misma clase. Pero sí, en nuestro ejemplo, los miembros de las iglesias que están bajo Academia Cristo, y hablaremos de eso en la clase que viene un poco más, explicar a qué grupo de iglesias pertenecemos como Academia Cristo. Pero los miembros de nuestras iglesias sí profesan acuerdo con nuestros escritos confesionales. Gracias, pastor. Sí, gracias por su pregunta. Ok. ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? Todas las iglesias cristianas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. Y eso es bueno, ¿verdad? Ese es un principio que hemos estudiado en este curso. Sola escritura. La Biblia sola es la autoridad sobre lo que creemos y practicamos. El problema es, como también hemos visto en este curso, hay diferentes formas de interpretar la Biblia. Y
esas interpretaciones diferentes que ciertas iglesias dan sobre sus doctrinas y otras hacen necesarios escritos confesionales para saber qué es lo que una iglesia cree sobre tal tema y por qué. Explicar de la Biblia por qué creen lo que creen, ¿verdad? Así los escritos confesionales muestran con precisión lo que creemos y por qué. Y eso lo hacen públicamente, Así también otro beneficio de estos escritos es si una persona tiene la pregunta, ¿qué enseñan en Academia Cristo? Ya tenemos escritos que uno puede ir y leer con claridad lo que creemos y por qué. ¿Qué versículos bíblicos hablan de este tema? Esa es una bendición de esto. Nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad. O sea, estamos proclamando la verdad de la Biblia. Esto es lo que creemos. Pero también ayudan a proteger el evangelio de falsas enseñanzas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que con saber lo que la Biblia de verdad dice, una persona puede identificar en su ambiente personal cuando hay un error que es predicado o enseñado. Con ayudarles a saber la verdad de qué creemos y por qué bíblicamente, eso les ayuda también a detectar una enseñanza falsa cuando la escuchan. Y así protegemos el evangelio de enseñanzas falsas. Ok, ¿hasta allí alguna pregunta? Se puede decir, pastor, que eso puede ser también un compromiso de lealtad y de fe hacia nuestra iglesia. Un escrito confesional. Yo escribo también para ser leal con mi iglesia y por mi fe en lo que yo creo. Bueno, sí, en el caso, por ejemplo, de nuestros escritos confesionales, todos los miembros de nuestras iglesias están de acuerdo que nuestros escritos confesionales son una fiel exposición de la palabra de Dios. O sea, esa es una interpretación en lo que ellos creen. Entonces, sí, un miembro de nuestras iglesias va a estar comprometido con esa doctrina, es cierto. A lo mejor hizo su comentario al principio en ese sentido y yo no lo entendí porque hablo mal el español. Si eso es el caso, perdónenme, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Ok. La siguiente pregunta del video es, ¿cuáles fueron las primeras confesiones o escritos confesionales de la iglesia? ¿Alguien escuchó este detalle en el video? No viendo ningún otro participante, Natalie, si tiene la pregunta, adelante. Natalie. Sí, señor, el primer credo, el credo de los apóstoles, conocido como el credo apostólico, que fue en el año 150. Después el credo de Niceno o de Nicea, y el último, después de cierta inactividad confesional, el de Atanasio. Son los tres credos confesionales más significativos a nivel de la historia, ¿verdad? Ideológicamente, el de Niceno para nosotros es el más relevante, puesto que fue gracias al siervo de Dios que fue Martín Lutero, que tenemos esas declaraciones escritas y
y verbales que confesamos y creemos, ¿verdad? Oh, ok. Sí, sí, hay otros documentos confesionales luteranos que fueron escritos por gente durante el tiempo de la Reforma. Y vamos a hablar de eso un poco adelante en la clase. Pero sí, los credos que usted mencionó, todos fueron escritos mucho antes de la Reforma. Usted dijo bien, entre el siglo I y V, más o menos, fueron escritos esos documentos confesionales. Sí, perdón, el importante ahí me olvidé, el del siglo XVI, que es próximamente a la mitad del siglo XVI, el de Martín Lutero. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí entonces tenemos los primeros escritos confesionales que fueron promulgados en casi toda la iglesia son el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Vamos a aprender un poco más sobre estos en clases, en esta clase un poco más adelante. Cabe mencionar aquí que a lo mejor para algunos de ustedes de un trasfondo evangélico o pentecostal, se les ha enseñado que estos credos son malos. Yo me encontré en mi viaje en Colombia con un amigo evangélico y él me decía eso, que no se debe utilizar el credo, es malo. Y tenía que averiguar un poco, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Y él lo vio como algo malo por dos razones. Primero, era católico. Y luego también muchas veces se decía o se recitaba en una vana repetición dentro de la Iglesia Católica. Y, le recordé primero que no rechazamos algo simplemente por ser católico, ¿verdad? Lo importante no es si es católico o no, es si es bíblico o no. Y si no es bíblico, sí lo rechazamos. Y luego estudiamos el credo apostólico juntos un poco y yo le pregunté, ¿hay alguna verdad ahí con que no está de acuerdo, que no está en la Biblia? Y él dijo, no, eso está en la Biblia. Okay. Y sobre la vana repetición le explicaba yo que claro que estamos en contra de eso, vana repetición en nuestra vida con Dios. No es bíblico, no es bíblico. Sin embargo, el abuso del credo con algunos creyentes así no prohíbe el buen uso del credo si contiene verdades que la palabra de Dios enseña. Entonces podemos utilizar bien el credo. Y de hecho, estos credos se conocen como credos ecuménicos, porque hasta la fecha son aceptados en su mayor parte por casi todas las iglesias cristianas. A lo mejor hay iglesias evangélicas o pentecostales que no los utilizan, pero la mayoría de las otras iglesias protestantes sí los utilizan y sí afirman que las verdades contenidas en ellos son bíblicas. Ok. Ahí terminamos nuestra actividad de introducción. ¿Alguna pregunta que surgió durante todo esto? Sí, pastor, aquí en mi país, usted lo que dice tiene toda la razón y las otras compañeras. Aquí cualquier persona dice, yo ya soy pastor, soy pentecostés, soy pastor, y ya con eso tiene toda la experiencia, toda la sabiondez de hablar de la Biblia y hablar del cristianismo y tal vez de una manera tergiversada. Cosa contrario que yo miro en la iglesia luterana, que le gusta el orden, y el orden es importante, los credos, los sacramentos, y eso nos hace a nosotros participar desde otro punto de vista más eficaz en el evangelio, en hablar del evangelio, en pelear por el evangelio, en ir a las comunidades y dar a conocer el evangelio. Y aquí cualquiera dice, yo soy pastor, soy pentecostés, y ya eso lo hace garante
de una divinidad y eso no es así. Eso es incorrecto. Okay. Sí, ustedes van a aprender sobre el ministerio público y el hecho de que la Biblia indica que uno debe de ser llamado para servir en el ministerio. No debe de autonombrarse un pastor en otro curso. Pero es triste que eso sucede en iglesias y sí, queremos evitar eso. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta? Luz Estela levantó su mano. Luz, por favor. Pastor, Ujú. entonces, en cuanto a las iglesias confesionales, todas las iglesias son confesionales, ¿cierto? Porque cada iglesia tiene sus propias, ¿o me equivoco? Bueno, no todas las iglesias son confesionales en el sentido estrecho de la palabra. Hay muchas iglesias que tienen, y hablaremos un poco más de eso adelante en la clase también, hay muchas iglesias que tienen una confesión muy básica de su fe. Creen en Dios, creen en Jesús como Salvador, que la Biblia es la palabra de Dios, punto final. Y hacen eso a propósito, quieren atraer a mucha gente y saben que si explican más sobre su enseñanza, algunos van a decir, no estoy de acuerdo con esto, me voy. Entonces, para tratar de formar una unidad externa que de verdad no existe, evitan el tema de las otras doctrinas o aceptan mucha variedad de enseñanza y creencia entre sus otras doctrinas. Entonces, aunque tienen confesiones, cada iglesia tiene una profesión pública, a lo mejor básica, de lo que ellos creen y enseñan. No todas las iglesias son confesionales en el sentido estrecho de la palabra, que tienen una explicación detallada de lo que creen y por qué, y todos los miembros de la iglesia adhieren a eso, o sea, confiesan lo mismo. Gracias por su buena pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas sobre este tema? Gracias, pastor, gracias. Uh-huh. Sí, porque tenía un poquito la duda yo, entonces, porque todos tienen escritos, pero no todos son basados en la Biblia, ya eso me quedó claro, ¿no? Gracias, pastor. Sí, y sí, la mayoría de los otros escritos confesionales de otras iglesias citan versículos bíblicos como fundamento, ¿verdad? Pero es la interpretación que dan que les llevan a otras conclusiones sobre lo que la Biblia dice. Y esa es una ayuda de los escritos confesionales, ¿verdad? Uno puede ver el por qué una iglesia cree y enseña lo que cree y enseña. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vieron en el video. Primero, ustedes hicieron esa lectura bíblica para el día de hoy como su tarea. Vamos a estudiar lo que Jesús decía sobre esto. ¿Alguien puede leer estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7? Yo, pastor. Adelante, Norma, gracias. Buenas noches, bendiciones. Bienvenida. Mateo 7, 15, 17 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en estos versículos Jesús habla de la necesidad de proteger el evangelio, ¿no? Porque Él advierte a nosotros, sus seguidores, que debemos cuidarnos de falsos profetas, de personas que van a estar enseñando lo incorrecto en cuanto a la palabra de Dios.
Y Jesús dice que no siempre vas a poder saber quién es un profeta falso, un maestro falso, por su apariencia, porque vienen disfrazados de ovejas. Jesús es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ovejas son creyentes, ¿no? Entonces van a estar disfrazados como maestros buenos de la palabra de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso no necesariamente indica que todo maestro falso va a tener motivos malos. Puede ser que el mismo maestro es engañado. Lo que Jesús quiere decir con lobos rapaces por dentro es que su instrucción que sale de ellos, si no es bíblico, es el diablo. Y esas mentiras son para destruir la fe de la gente, no para edificar y alimentar a la fe de la gente. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a estos falsos maestros? ¿Cómo vamos a conocerlos según Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos, ok. Ahí debemos aclarar. Gabino levantó su mano. ¿Quería dar una explicación ahí también? Yo digo que por sus enseñanzas, por lo que explican y nos enseñan. Si vemos que no se pegan a lo que está escrito en la Biblia, son enseñanzas falsas. Debemos darnos cuenta que son lobos rapaces. Ok. Sí, muchas gracias por aclarar. Eso es lo que iba a decir yo. Los frutos que producen árboles son frutos. Los frutos que producen falsos maestros serían sus enseñanzas, ¿verdad? Por sus enseñanzas los van a conocer. Entonces, saber lo que la Biblia dice, comparar lo que ellos dicen con lo que la Biblia dice, y si no es bíblico, desecharlo. Es un maestro falso, ¿verdad? Juan Roca, ¿qué iba a decir? Sí, pastor. Nosotros ya como cristianos debemos entender la hermenéutica para poder basarnos en las prédicas de algunos maestros que vienen a predicar. Entonces, si ellos nos predican, tenemos que revisar lo que está diciendo con el mismo contexto. ¿Está más abajo o se amplía el contexto? Entonces, esa es nuestra tarea, porque no vamos a escuchar por escuchar. Por eso dice la Biblia, hijos míos, si estás en esa situación, sal de ahí antes que te lleguen las plagas. Eso es todo, pastor. Ok, excelente. Sí, gracias por ese consejo. Estoy de acuerdo. Parte de disfrazar de ovejas muchas veces es que ellos utilizan la misma terminología de la Biblia, citan versículos bíblicos tal vez para apoyar su enseñanza, pero con una interpretación diferente, fuera del contexto tal vez. Y por eso nos urge, como usted dijo, leer las escrituras en su contexto para así interpretarlas correctamente. Esto muestra también la ayuda que nos brindan escritos confesionales en hacer lo que Jesús dice aquí. Aquí entran la importancia de escritos confesionales. ¿Cómo podemos reconocer si un maestro está enseñando algo falso? Un pastor en su enseñanza semanal no va a poder tocar todo tema doctrinal. Entonces, si simplemente vamos y asistimos a una iglesia, podría ser muchas semanas antes de que él toque un tema doctrinal que en su iglesia está mal, ¿verdad? Pero si su iglesia adhiere a escritos confesionales, entonces uno puede buscar por internet esos escritos confesionales y ver en un solo lugar todo lo que creen y enseñan, para así poder diferenciar entre interpretación bíblica y interpretación incorrecta en lo que enseña. Eso es una forma de probar sus frutos, ¿no? De ver sus escritos confesionales. ¿Qué es lo que proclaman sobre Jesús, sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, etcétera? Pastor, y cuando, solo una pregunta, cuando
ahora tenemos más apóstoles y más profetas que en el tiempo de Jesús. Todo pastor que ya se mete a una iglesia, no me estoy refiriendo a nuestra iglesia, ya son o pastor, o son profetas, o son apóstoles. Y ya con su metodología de hablar de la Biblia y hablar de Cristo, totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Okay. Sí, van a estudiar eso en otro curso, pero una explicación breve. En Academia Cristo y en nuestras iglesias evitamos utilizar títulos como apóstol y profeta. Y la razón sencilla es porque esos títulos pueden confundir. La Biblia en Hechos 1, cuando los apóstoles están reemplazando a Judas con otro apóstol, dan especificaciones claras sobre lo que debe de ser un apóstol y tenía que ser alguien que fue testigo visual del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso no es cierto para ninguna persona viva hoy, ¿verdad? No fuimos testigos presenciales de eso. Por esa razón evitamos el uso del título apóstol. También para profeta puede confundir. Da la impresión que a ciertas personas Dios les habla directamente, aparte de su palabra, hoy en día, revelaciones directas, cuando de hecho no tenemos promesas de Dios así en su palabra. Y por esa razón evitamos el uso del término profeta también. ¿Ok? Gracias. Natalie tiene una pregunta. Sino un aporte, pastor, bueno, más que todo con la enseñanza del video de que los escritos confesionales precisamente abarcan esa parte tan importante para que tanto los miembros que están en esa congregación como los que vendrán vean que están dados sus creencias y que es en la palabra misma. Y también a la vez que esas creencias hay que estarlas constantemente confesando como cuerpo congregacional, sobre todo en estos tiempos que como vemos creen que o enfatizan tanto las actividades de bienestar social o de ayuda, o sea, las buenas obras como el eje o el punto de nuestra salvación. Y nuestra salvación es por gracia, por la fe en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz, esa obra perfecta y obediente. Entonces, en estos tiempos que como decía en parte del video, hay una oscuridad, estamos en esa oscuridad que no se recalca la verdadera y sana doctrina, que es la verdad pura del evangelio, es la obra de Cristo, es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, esos escritos para mí son imprescindibles, tanto, o sea, que estén escritos ahí, que uno los pueda leer, pero también estar confesándolos, sobre todo en la congregación, ¿no? Donde haya sana doctrina, estar proclamándolos, porque si no, lo disfrazado de bueno viene a querer desviar y a meter cosas en la actividad cristiana que no es la verdad. Eso Sí, era, gracias por aportar eso del video, que cuando iglesias dejan de preocuparse por escritos confesionales, hay menos enfoque en doctrina, que es muy común hoy en día en muchas iglesias. Hay más énfasis sobre las obras y también la experiencia que uno tiene. Y así está en peligro también la verdad. Hay una pregunta adelante sobre eso, así que dejemos más discusión sobre ese tema hasta más adelante en la clase. Bueno, ya mencionamos entonces los propósitos importantes que tienen escritos confesionales. Proclaman la verdad y no solamente
lo que dice la palabra de Dios, pero también lo que se enseña en un grupo de iglesias sobre esa palabra de Dios. O sea, la creencia y el por qué. ¿Cómo llegamos a esta interpretación? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? También ayudan a proteger la verdad. Porque cuando los miembros de un cuerpo de iglesias saben lo que creen y por qué, más fácil pueden distinguir el error que se enseña comúnmente en su alrededor. Bien, debo aclarar lo que escritos confesionales no son. No son a la par de la Biblia. Recuerdan de la segunda clase que vimos que el problema a raíz de las muchas enseñanzas falsas en la Iglesia Católica fue la hermenéutica, que alzaron ellos su propia tradición de la Iglesia al par de la Biblia. Y eso fue un problema. Entraron muchos errores por causa de eso. No estamos haciendo lo mismo aquí con nuestras confesiones escritas. No están a la par de la Biblia. La Biblia sola es la autoridad sobre nuestra fe y nuestras vidas. Pero sí utilizamos escritos confesionales porque creemos que los nuestros son explicaciones fieles de lo que enseña la Biblia. O sea, creemos que expresan la interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Y por esa razón las utilizamos. Son útiles para eso. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a profundizar un poco con una pregunta que yo voy a pedir que ustedes platiquen en grupos pequeños. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando iglesias ya no consideran importantes escritos confesionales? ¿Qué sucede cuando iglesias ya no consideran importantes escritos confesionales? Piensen en los resultados de no enfocarse tanto en la doctrina dentro de una iglesia. ¿Qué podría resultar? Voy a dividirles en grupos pequeños para que puedan platicar y participar todos en esta pregunta. A ver, me permiten un momento. Ya está. Salió en sus pantallas una invitación a entrar al grupo pequeño. Por favor, acepten esa invitación y platiquen esta pregunta. No podía entrar en todos los grupos, pero espero que fuera una discusión muy productiva. Aquí unos puntos para considerar. Cuando ya no utilizan escritos confesionales en un grupo de iglesias o una iglesia, es difícil saber lo que creen y por qué respecto a las doctrinas diferentes de la Biblia. Tanto para los que tienen interés en ir y escuchar la palabra allí, no pueden saber bien lo que creen y enseñan, como para los miembros mismos, cuando no está escrito de forma clara y detallada lo que creen y enseñan, hay posibilidad para una variedad de creencias sobre doctrinas en su grupo de iglesias. Y no todas esas interpretaciones van a ser bíblicas y correctas. Otra cosa que vemos cuando no hay énfasis en escritos confesionales, espere por favor Andrés un momento, ¿ok? Gracias. El relativismo empieza a reemplazar la verdad absoluta. El relativismo, es decir, lo que es verdad para mí es mi verdad. Yo puedo crear o decidir lo que es la verdad. Así yo me pongo como la autoridad espiritual. Empieza a reemplazar la creencia que la verdad absoluta Dios nos la da en su palabra. Y obviamente Pastor, disculpe.
¿sí? Perdón, es de esto mismo, es nada más una pregunta. ¿Esto puede, lo que se describe como el dogmatismo o no? Ese relativismo podemos tomarlo como eso que a veces nos catalogan como que somos muy dogmáticos, ¿o no? No, yo creo que es el opuesto del dogmatismo. El dogmatismo refiere a los que se adhieren a doctrinas de una forma muy firme y a veces demasiado. Bueno, y O el sea, relativismo, ya como legalistas, el entrando como más, relativismo es lo opuesto. Es o lo el opuesto, que relativismo. gracias, Sí, el gracias. relativismo dice que cada uno puede decidir lo que es la verdad para sí mismo, en vez de la Biblia decide lo que es la verdad para nosotros como un grupo. Continuando, y luego Andrés podemos tomar su pregunta. También se puede empezar a ignorar doctrina falsa a favor de una unidad falsa. O sea, reunir a la gente y para no enojar a nadie, solo vamos a enfocarnos en unas doctrinas esenciales, dicen, como si no fuera esencial toda la doctrina que está en la Biblia, ¿verdad? Pero unas doctrinas esenciales, dicen, y permitir una variedad de creencias sobre lo demás. Y eso para promover una supuesta unidad, pero de hecho no hay unidad, porque todos están creyendo cosas diferentes y algunas de esas cosas no son correctas, están permitiendo el error. También el énfasis se pone más en lo que haces y lo que sientes que en lo que crees. Una experiencia emocional o en los hechos como justicia social, ahí se pone el énfasis y no tanto en doctrinas de la Biblia. En resumen, entonces, en tal ambiente el error puede proliferar. Como Pablo escribió, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Cuando se permite enseñanza falsa dentro de una iglesia o un grupo de iglesias y no se hace nada al respecto, crece el problema. Más y más van a ser infectados con eso. Muy bien, Andrés, ¿cuál era su pregunta? Gracias por su paciencia, amigo. Mire, pastor, todo lo que usted habla sobre la organización de los puntos es correcto, pero hay un punto que usted debe de valorar, que si usted me habla a mí de credos allá en la luna, porque de repente, no sé, yo no me crié bajo la ejida luterana, sino fui a una iglesia cristiana y posiblemente en parte de mi vida una iglesia católica, pero no nada de saber de los credos. Y yo considero que eso es muy importante, saber de los credos y de los sacramentos de la iglesia luterana, que nos va a dar una posición más exacta de dónde estamos parados y qué es lo que queremos. Solo es una pregunta. Excelente pregunta. De hecho, es el siguiente paso en esta clase. Vamos a explicar un poco más sobre los credos. Y sobre los sacramentos, hemos tocado la Santa Cena y el bautismo un poco en este curso. Van a profundizar esos temas en otro curso. ¿Ok? Pero gracias por hacerme saber que necesita más explicación de los credos. Eso viene enseguida. Juan Roca levantó su mano. ¿Cuál pregunta tiene, Juan? No es una pregunta, creo, pastor. Nosotros debemos agarrarnos de la Biblia. Ahí hay, por ejemplo, en el luterano hay el catecismo menor y el catecismo mayor. Ahí nos explica muy bien detallado de todo esto. Entonces, y está fácil para bajar de internet. Yo he bajado uno, el catecismo menor, y ahí bajaba. El catecismo mayor no puede bajar, pero voy a intentar bajarlo, porque ahí nos explica muy bien nos explica. Entonces, yo he salido de una iglesia, primero mis padres eran católicos. Cuando yo tenía 53 años, tuve problemas del alcohol, entonces yo me acerqué a Dios y le pedí que me ayude. Entonces yo entré a una iglesia, que no es como esto, pues no sé, que ahí piden diezmos, piden plata, más que nada por plata, todo es por plata. Hacer fiestas, hacer parrilladas, organizar para llenarse de bolsillo, pero no es para los pobres. Entonces yo salí de ahí, entonces me fui a una iglesia que se llama
cuerpo de Cristo, que también es el mundo entero. Ahí sus doctrinas no son tan como esto de acá. Entonces yo ya aprendí, usted sabe, cree que he estudiado en un colegio luterano, entonces es muy diferente las explicaciones, muy diferente. Entonces ustedes están concretando y muchos grandes favores me hacen para seguir entendiendo. A veces uno de edad adulto y con trabajo, a veces no se puede entender fácil. Gracias más bien por hacernos entender, tener sus tiempos, de preguntarnos, entonces uno va creciendo en el amor. Entonces, ese vamos a llevar a compartir a donde estamos compartiendo. Eso es todo, pastor. Sí, no, gracias a usted por compartir su experiencia y su agradecimiento. Damos gracias a Dios por todos nuestros estudiantes, incluso a usted. Bien. Sí, vamos en la clase el jueves a hablar más del lado positivo, de cuando tenemos unidad de creencia con un grupo de iglesias. Hay mucho que podemos disfrutar y hacer juntos. Pero una de las bendiciones tiene que ver con esto. Cuando un cuerpo eclesiástico, un grupo de iglesias, cuando ellos profesan la misma creencia, y comparten los mismos escritos confesionales. Usted en cualquier parte del mundo, cuando entra en una de esas iglesias, puede saber que va a estar escuchando la misma enseñanza, porque esta iglesia es parte de este grupo y todos profesan los mismos escritos confesionales. No tiene que entrar dudando si va a escuchar una enseñanza u otra. Y es una bendición que podemos mencionar de utilizar escritos confesionales. Pero bueno, ahora un poco más explicación sobre los tres credos ecuménicos. Y ecuménico es esa palabra, significa que son aceptados por lo general por la mayoría de las iglesias cristianas. El credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano. Voy a dar una breve explicación de estos credos, cómo se formaron, con qué propósito, a qué propósito sirven todavía hoy en la iglesia. Empezando con el credo apostólico. El título de este credo puede confundir. Algunos piensan que fue escrito directamente por los apóstoles. Probablemente no fue escrito por los apóstoles, pero sí contiene la enseñanza de los apóstoles como se expresa en las Sagradas Escrituras. Entonces fue escrito en su versión básica probablemente poco después del tiempo de los apóstoles. Poco después, 150 después de Cristo. Y el propósito principal era para promover la verdad. Muchos, como que la fe en Cristo, la enseñanza sobre Cristo era nuevo a los oídos de muchos. Nunca habían escuchado sobre este Dios y el Cristo crucificado y resucitado. Entonces, para explicar en resumen las verdades principales, incrédulos utilizaban este credo. Y la palabra credo significa yo creo en latín. Yo creo. Entonces es una confesión pública de lo que uno cree sobre Dios. También fue utilizado para promover la verdad dentro de la iglesia misma. ¿En qué sentido? Se utilizó desde su concepción como un bosquejo para poder enseñar lo que la Biblia dice sobre Dios. Se divide en tres secciones. El primero habla un poco de Dios Padre y su trabajo. El segundo habla sobre Dios Hijo y su trabajo. El tercero habla de Dios el Espíritu y su trabajo. Y cómo lo podían utilizar como bosquejo para creyentes nuevos, enseñando lo importante de la Biblia. Por ejemplo, empieza: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y ahí podían ir a Génesis y estudiar la historia de la creación, cómo Dios creó el mundo en 6 días con su palabra poderosa. La parte sobre Jesucristo habla de su concepción, su nacimiento, su sufrimiento, muerte, resurrección, su promesa de volver.
todo eso podrían ir a la Biblia y estudiar sobre esos temas juntos. Y así ayudaban a los nuevos creyentes a crecer en su conocimiento bíblico. Así se utilizaba desde su principio este credo apostólico. Muy bien. Ahora al credo niceno. ¿Podemos completar el estudio de los tres y luego tomar sus preguntas? ¿Está bien, Ada? Sí, sí, pastor. No, Ok. sino solamente quería decir que era como un resumen de toda la Biblia, nada más. Sí, es un resumen de quién es Dios y qué hace por nosotros. Sí, gracias. El credo niceno, entonces. Este fue escrito más para proteger la verdad de la palabra de Dios contra el error. Había en el siglo IV fue escrito este credo. Y había en esa época un maestro falso llamado Arrio, quien enseñaba que Jesús no es pleno Dios. La frase que él utilizaba y sus seguidores también era: hubo un tiempo en que Jesús no existía. Es decir, que Jesús, según ellos, fue un ser creado por Dios, pero no Dios mismo. Y empezó a esparcirse esa creencia en muchas iglesias en el mundo. Así que ellos convocaron un concilio, es decir, llamaron a los líderes de varias partes del mundo y de la iglesia y se reunieron juntos, estudiaron la palabra de Dios juntos y produjeron el credo niceno para proteger la verdad contra ese error, que Jesús no es pleno Dios. Y promulgaron el credo niceno, recomendaron su uso en iglesias para enseñar a la gente la verdad sobre quién es Jesús. Por cierto, esta enseñanza de Arrio es muy semejante a lo que los testigos de Jehová hoy en día enseñan sobre Jesús, que no es Dios mismo. Ellos dicen que él fue creado por Dios. Vamos a ver cómo el credo niceno enfatiza la enseñanza bíblica, que Jesús es Dios verdadero. Dice en su segunda parte, y otra vez este credo se divide en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, enfatizando la Trinidad, que Dios es tres en uno. Dice en la segunda parte: y yo creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Está enfatizando: Jesús es Dios. Jesús es verdadero Dios. Reconocen que la Biblia habla de una relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, Padre y Hijo. Pero enfatizan que esa relación es desde la eternidad. Jesús no tiene principio. Él no fue creado, sino por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y eso es bíblico, ¿verdad? Juan 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Simplemente estudiaron esos versículos bíblicos y otros y luego hicieron este credo como documento confesional para proteger la verdad de la Biblia contra ese error fatal que Arrio enseñaba. Muy bien. En resumen sobre el credo atanasiano. Este título también es confuso. Atanasio no escribió el credo que lleva su nombre. Sí estaba presente en el concilio y ayudó a escribir el credo niceno, pero no escribió el que lleva su nombre. Pero se basa en el trabajo que él hacía. Durante su vida surgieron otras dos enseñanzas falsas, una semejante a la previa y otra nueva. Algunos decían que Jesús y el Espíritu Santo no eran parte de la Trinidad, que Dios no es trino, no es tres en uno. Entonces, él luchaba contra ese error.
También que Jesús no era pleno Dios y pleno hombre. Algunos decían que era Dios, pero solo fingiendo la apariencia de un hombre. Otros decían que no era Dios, solamente un hombre muy lleno del Espíritu Santo. Así que se escribió este credo y se le dio el nombre de Atanasio, porque él luchó contra las enseñanzas falsas, de las cuales el credo quiere proteger. Es el más largo de los credos y por esa razón no se utiliza mucho en la mayoría de las iglesias, pero sí la mayoría de las iglesias confiesan su fe en este documento también. Deja en claro el credo atanasiano que los que no creen en el Dios de la Biblia no serán salvos. O sea que un Dios que no es el Dios que revela a sí mismo en la palabra, un Dios trino, un Jesús que es Dios y hombre. Alguien que no cree en ese Dios está creyendo en un Dios falso, dice este documento. Entonces enfatiza la importancia de estas doctrinas, son vitales a la fe. Aquí una sección de este credo y muestra que está ensalzando y protegiendo la doctrina bíblica de la Trinidad. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son personas distintas. Sin embargo, la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. ¿Cuántos dioses hay? Uno, un solo Dios. Esta pues es la fe verdadera, dice en otra sección, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Enfatiza contra ese error, que él era uno o el otro, pero no las dos, en una sola persona. Muy bien. Ok, después de ese breve resumen de los credos, ¿cuáles preguntas tienen? Pastor, ¿cuál será el mejor? ¿Cuál de los credos? ¿Cuál es el que considera el mejor o la mayor verdad? Porque aquí estamos viendo, el atanasiano habla de cosas diferentes a las creencias que Academia de Cristo asevera, ¿no? Entonces, no sé cuál es el mejor, que nos convendría, no tanto convenir, porque la cuestión es por fe, ¿no? Nosotros creemos por fe porque creemos que Cristo fue a la cruz, pero al momento de darle tanta importancia, porque la tiene el credo, ¿a cuál nos haríamos nosotros? Por decirlo así, pastor. Bueno, de hecho, si usted halló algo en el credo atanasiano que no es nuestra enseñanza, no quería dar esa impresión. De hecho, estos documentos confesionales, estos 3 credos, de nosotros como Academia de Cristo, estamos de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, ¿halló algo que no parecía bien en ese credo? Aquí, por ejemplo, cuando dice que Jesús no es, y que la Trinidad son diferentes, dice aquí el credo atanasiano, algo así, que llaman algo así leí, ¿no? Todavía no alcancé a escribir todo, pero estaba leyendo lo que decía ahí. Y con la explicación que usted dio, entonces esa parte no está en la Biblia y por eso le hago esa pregunta, pastor. Gracias. Ustedes van a estudiar el tema de la Trinidad más en el curso Dios verdadero. Dios verdadero. La próxima curso que voy a estar, si Dios lo permite. Excelente. Pero esta parte es la parte a que usted se refiere. Y debo aclarar, con el credo aquí llamar a Dios el Padre una persona, no está diciendo que Dios el Padre es un ser humano. El credo en su contexto enfatiza lo que la Biblia enseña, que solamente Dios el Hijo
se hizo un ser humano también para salvarnos de nuestros pecados. Esto está expresando la verdad bíblica que cuando la Biblia habla del Padre, de Dios el Padre, Él es distinto que Dios el Hijo. Y el Hijo es distinto que el Espíritu Santo. Son un solo Dios. Y eso se enfatiza aquí. Pero vemos en historias bíblicas cuando las tres personas de la Trinidad están presentes juntos, ¿verdad? En el bautismo de Jesús. Jesús está en el río siendo bautizado. El Padre habla del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. Y en esa historia podemos ver, son personas distintas, pero la Biblia dice que es un solo Dios. Entonces, sí, si tiene más dudas sobre esas enseñanzas, espere hasta el curso Dios verdadero o me las escribe por WhatsApp después. Okay. Gracias, Pero pastor. sí, en cuanto a su pregunta, ¿cuál de estos es el mejor? Creemos que los tres confiesan lo que la Biblia enseña sobre Dios. Entonces, cualquier de los tres uno puede leer y utilizar. Ok, pastor, gracias. Sí. Natalie levantó su mano. ¿Tiene pregunta, Natalie? No le puedo escuchar. Ya, yo tengo abierto el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una duda. Con respecto a los escritos confesionales, el de Lutero se basa más que todo, o sea, lógicamente la palabra, pero en esto de su el catequismo mayor o el menor. Eso es la confusión que yo sí tengo, porque pues la iglesia luterana está basada mucho en esos dos catecismos. Entonces, mi duda es si... Le voy a parar ahí. Le voy a parar ahí porque enseguida vamos a estudiar eso. ¿Ok? Bueno, gracias. Y si sigue con preguntas después, me puede avisar. Con gracias. gusto. Ok. Vamos a continuar entonces. El número 3. ¿Cuáles son otros documentos confesionales luteranos? Quería compartir otra vez en forma un poco breve, pero luego darles también enlaces si quieren ustedes leer estos documentos. Es lo que creemos y profesamos públicamente. Entonces, bien, pueden ir estudiando lo que está. Hay otros documentos confesionales luteranos que nosotros utilizamos y también las iglesias que son miembros de nuestro sínodo, y vamos a hablar más de eso en la clase que viene, que es un sínodo, pero las iglesias que pertenecen a nuestro grupo de iglesias también confiesan lo mismo. Vamos a compartir un poco de esto. Un documento se llama la Confesión de Augsburgo. Este documento fue escrito en tiempos de Martín Lutero por un amigo y socio de Martín Lutero, un erudito llamado Felipe Melanchthon. Sí, un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Muy bien. Augsburgo es una ciudad en Alemania. Y la Confesión de Augsburgo se escribió porque pues la reforma comenzó en 1517, muy rápido se creció y se esparció a otras partes de Alemania y otras partes de Europa. Toda esa región estaba bajo el poder del emperador Carlos V. Y Carlos V tenía un problema. Fue un problema político en su mente. El problema político fue, ahora estaban divididos espiritualmente todos, pero tenían un enemigo en común. Los turcos estaban invadiendo Europa. Y él quería unir a todos de nuevo bajo la religión para poder enfrentar a ese enemigo político, los turcos que estaban invadiendo. Así que él pidió que los luteranos escribieran
un documento de lo que creían y por qué, para ver si había lugar para unidad espiritual. Ese documento es la Confesión de Augsburgo. Y se llama de esa ciudad porque se convocó la dieta, o sea, la reunión para discutir esto en Augsburgo, en 1531. Después, teólogos católicos tomaron muchos de los puntos en la Confesión de Augsburgo y escribieron una confutación, una refutación de lo que fue escrito. Así que después se escribió una defensa de ese documento, una defensa a base de las escrituras, porque se cree y enseña esto en las iglesias luteranas. Ese documento se llama la apología, palabra que significa la defensa de la Confesión de Augsburgo. Ese es otro documento confesional en iglesias luteranas confesionales hoy. También los artículos de Esmalcalda. Muchas palabras alemanes difíciles de pronunciar en esta lista. Este documento sí fue escrito por Martín Lutero. Y la razón fue que se anunció un concilio general de la iglesia para tratar sobre la reforma y las diferencias en enseñanza que ahora existían. Entonces, en preparación para ese concilio, para dar una defensa de la enseñanza luterana, a los príncipes luteranos en Alemania pidieron a Martín Lutero escribió un documento defendiendo la fe luterana. Y él lo hizo. Desgraciadamente, el concilio nunca se juntó por otras razones, pero el documento sí se utilizó de ahí adelante como un escrito confesional. Luego viene el catecismo menor y mayor. Estos eran documentos escritos para promover la verdad. Temprano en la Reforma, Lutero y los que estaban trabajando con él se dieron cuenta, después de hacer una investigación de la situación espiritual en las iglesias en Alemania, se dieron cuenta que había un nivel muy bajo de conocimiento bíblico, y no solo entre los laicos, también entre los ministros. Algunos de los ministros ni sabían por memoria los 10 mandamientos. Entonces, Lutero escribió 2 documentos, 2 catecismos para ayudar a educar a la gente en las verdades básicas de la palabra de Dios. El catecismo menor fue escrito específicamente para ayudar a educar a los niños, y el mayor para ayudar a educar a los padres, para que ellos en sus casas eduquen también a sus niños en la palabra de Dios. Y enseguida les voy a mostrar dónde pueden encontrar estos documentos, ¿ok? Sigue la fórmula de concordia. Esto fue 1570, poco después de la vida de Lutero y la Reforma, pero en ese entonces estaba en peligro de nuevo las verdades de la Reforma. Y la razón principal fue que buscaban una unidad entre iglesias reformadas y luteranas para propósitos políticos, sobre todo. Y la fórmula de concordia fue escrito por laicos, teológicos laicos luteranos en el año 1577. Y las iglesias luteranas en Alemania, la mayoría de ellos se pusieron de acuerdo con este documento también, en contra de los errores que habían en iglesias reformadas en su entorno. Muy bien. Voy a incluir uno más. Este es un ejemplo de un documento confesional más nuevo que se puede hallar en la página web de Academia Cristo en español. Se llama En esto creemos. Y se lo voy a mostrar ahora mismo. También voy a mostrarles dónde pueden tener acceso a estos documentos si les interesa estudiarlos. Son algunos de ellos bastante largos, pero eso porque ponemos mucha importancia en lo que creemos y por qué de la Biblia creemos eso. Vamos a compartir entonces primero. Eso quedaría en el chat, profesor, perdone.
usted lo manda ahora al chat. Digamos, Sí, aquí lo podemos- voy a hacer. Lo Gracias. voy a hacer. Ok. Primero, en la página web de Academia Cristo, voy a mostrarles cómo pueden encontrar algunos de estos documentos confesionales. En el buscador, ponemos en esto creemos. Y ahí está. En esto creemos. Y pueden descargar el PDF. Voy a poner eso en el chat para ustedes. Ahí está. Gracias, pastor. Gracias. Sin problema. Aquí descargando el PDF pueden ver lo que es. Está dividido en partes sobre temas doctrinales diferentes. El primero es Dios y su revelación. ¿Quién es Dios y cómo se revela a nosotros? Ahí tenemos las creencias. Y pueden ver, siempre citamos de la Biblia porque creemos lo que creemos. Vamos afirmando, creemos esto, y luego citamos versículos bíblicos para que los que tienen preguntas pueden ir a la fuente, ¿verdad? A la Biblia misma, que es la única autoridad para nuestra fe. Bueno, al final de esta sección y todas las secciones también hay ciertas rechazamos, donde explicamos, hay enseñanzas falsas comunes en otras iglesias y rechazamos esas enseñanzas como falsas a base de lo que la Biblia dice. Entonces, cada sección termina con, en esto creemos, esto enseñamos y confesamos. Es una profesión pública de lo que creemos y por qué. Y pueden ver ese documento si ustedes están interesados en aprender sobre eso. También en nuestra página web tenemos el Catecismo de Lutero. Y pueden buscar otra vez Catecismo. Okay. El Catecismo de Lutero con explicación, da una explicación con versículos bíblicos, es más amplio. También hay un catecismo simplificado de Lutero. Ustedes pueden hallar esos recursos y otros aquí. Voy a compartir ese enlace también. Voy a compartir el de con explicación. Y pueden ver cómo es. Okay. Voy a adelantar un poco. Aquí. Tiene pregunta, que es el Antiguo Testamento, y luego versículos bíblicos que enseñan sobre el tema, y luego una respuesta a base de esos versículos bíblicos. Como pueden ver, es muy fácil y muy claro para la enseñanza de jóvenes y niños, ¿no? Pero también es bueno para adultos con preguntas. Entonces, si quieren utilizar esto, también pueden. Enseguida les comparto el enlace. En el chat. Ahí está. Ahora voy a compartir un recurso más. Uno de nuestros profesores se llama Andrés San Martín. Él es de Temuco, Chile. Y él tiene una página web que él maneja y él ha publicado allí en español los otros documentos confesionales luteranos. Y aquí están. Y ustedes pueden, en esta misma página, abrirlos y estudiarlos si bien quieren, no hay ningún problema. Aquí están también los tres símbolos principales, esos son los credos. Símbolo es una palabra antigua para el credo. Entonces son los tres credos que estudiamos en esta clase. Ahí pueden hallar el texto completo de esos credos si quieren investigar un poco más. En adición, catecismo menor y mayor de Lutero están allí, igual que los otros documentos confesionales que mencionamos en la clase, la Confesión de Augsburgo, Apología de la Confesión, Artículos de Esmalcalda, Fórmula de Concordia. Todos lo pueden encontrar aquí y voy a compartir el enlace en el chat, si están interesados.
por favor. Gracias. Ahí está. Sí, estamos interesados, maestro. Pónganos eso porque eso nos va a servir para nuestro conocimiento. Es muy importante. Sí, sí, sí. Excelente. Los que quieren profesor, estudiar perdón, más, es pueden. en el chat del WhatsApp, porque aquí no sé, bueno, a mí yo ahora intenté meterme en uno y no. Ok. Sí, sí, puedo compartirlos en el chat también, sin problema. Gracias. Buena idea, buena idea. Excelente. Bueno, vamos a terminar ahí porque ya llegamos a la hora, pero si alguien tiene preguntas, bien puede quedarse tiempo después de la clase y practicamos. Oremos para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por la preciosa verdad de tu santa palabra. Pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que siempre se guarde allí en nuestros corazones la verdad de tu palabra para poder compartirla con otros también. Y pedimos tu ayuda, que no nos dejes caer en ningún error. La enseñanza falsa es muy común y prevalente en nuestro día. Danos un deseo fuerte de estudiar tu palabra para conocer la Biblia mejor y así fortalecer nuestra propia fe. También danos el deseo fuerte de conociendo la verdad, compartiéndola en amor con otros que todavía están creyendo en mentiras que no son bíblicas. Pedimos que utilices nuestro estudio hoy para ese fin también. Y lo pedimos en tu santo nombre. Amén. 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 Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Ahora. Gracias a ustedes. Gracias, Rafael. Sí. Gracias, pastor. Bendiciones.